Significa, en primer lugar, que gastamos más de lo que recaudamos. O sea, el país recauda vía tributos, vía IGB, vía selectivo, vía impuesto a la renta, ¿no es cierto? Recauda una cantidad de ingresos que esos ingresos tienen que cubrir los gastos. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Hola Guido, buen día Guido. ¿Qué tal? Buen sábado, un abrazo. Buen sábado Guido, ¿qué tal? Por favor, explícanos con manzanitas, como siempre lo haces, déficit fiscal. La meta 2023 era 2.4 del PBI. Sin embargo, cerramos en 2.8 según información del Banco Central de Reserva. ¿Esto cómo influye y qué significa déficit fiscal? Bueno, significa varias cosas, mi querido amigo. Significa, en primer lugar, que gastamos más de lo que recaudamos. O sea, el país recauda vía tributos, vía IGB, vía selectivo, vía impuesto a la renta, ¿no es cierto? Recauda una cantidad de ingresos que esos ingresos tienen que cubrir los gastos. Cuando tus resultados fiscales, como el que acabas de mencionar, significa que has gastado o has recaudado menos de lo que necesitabas y has gastado más, tienes un déficit. Ese déficit se calcula normalmente en relación al PBI, al Producto Bruto Interno. Cuando esa cifra supera la meta que podíamos tener hasta, habíamos acordado, 2.4 del PBI como déficit, es decir, como gasto mayor al ingreso, y nos vamos a 2.8, esto significa claramente que no hemos manejado bien. Es igual que en la familia, en el hogar, has gastado más de tus ingresos, tu sueldo te lo has gastado y encima estás endeudado, ¿no es cierto? Porque has gastado más de tus ingresos. En el caso nuestro como país, el gran problema está en que producto de la recesión hay menos actividad económica, y al haber menos actividad económica hay, por ejemplo, menos ventas, y entonces los impuestos de IGB, o sea, el impuesto general a las ventas, no ha rendido lo que teníamos previsto. Exitosa. La gente no ha ganado dinero y entonces no paga más impuesto a la renta. Y así, la recesión te obliga a gastar menos, pero aquí hemos gastado más, ¿de acuerdo? ¿Esto a qué te va a llevar? Te va a llevar a que hay que cubrir ese gasto. ¿Cómo se cubre ese exceso de gasto? La única manera de hacerlo es con deuda, ¿no es cierto? Y cuando tienes esto que te has pasado de la meta, el costo de esa deuda, o sea, pedir prestado, te miran todos mal porque dicen, pero estás gastando más de lo que debes, no estás siendo una persona rigurosa en el manejo de tu dinero y entonces estoy perdiendo confianza en ti, ¿correcto? No estás siendo una persona que cuida sus equilibrios monetarios macroeconómicos y entonces, perdón, se produce toda una cadena de opiniones negativas internacionales y dicen, bueno, ahora tienes en el Perú ya un equipo económico no tan confiable porque no maneja adecuadamente los dineros del país. Y entonces cuando tengamos que salir a pedir prestado, nos va a costar más. Eso es, digamos, una de las consecuencias más negativas de este proceso, porque vamos a necesitar dinero, porque hemos gastado más de lo previsto. Y entonces vamos a tener que salir a pedir plata prestada, cosa que no es bueno para un país, y encima esa plata va a ser más cara, digámoslo así, por razones de que no has manejado adecuadamente tus recursos, ¿no?, fiscales. Guido, un datito más que te pongo, o una opinión mía que te pongo dentro de tu análisis. ¿Podría el gobierno o el ministro Contreras atribuir este incumplimiento de la meta de déficit fiscal a factores externos como la recesión económica, que es lo que siempre ha hecho en realidad el ministro? Factores externos, culpa de lo que pasa en el país.
Incremento de precios, tema de inflación, culpa de factores externos, no necesariamente de factores directamente de políticas públicas del Perú. Factor de economía, culpa de la lluvia, culpa del huaico. Todo se lo atribuye a factores externos y casi nunca hay una mea culpa de decir aquí estamos haciendo algo mal y lo vamos a corregir. Podría ser otra vez el tema, factor externo, lo que haya influido, como la recesión económica, en este incumplimiento de la meta del déficit fiscal. Mira, hasta junio, mayo de este año 23, que ya se fue, podías hacerlo porque tenías al Yaku en verano, ¿no es cierto? Tenías las actividades políticas negativas de el cambio de gobierno de diciembre, enero y febrero, pero después han pasado muchos meses ya, y entonces ya echarle la culpa, el tipo de cambio se estabilizó, el precio de los combustibles bajaron, el precio de los metales se mantuvieron, o sea, ya has tenido una segunda mitad del año muy favorable internacionalmente, y lo que tú no has tenido es un programa de reactivación propio que hubiese permitido evitar lo que estamos diciendo. Entonces ya echarle la culpa a los de fuera ya es casi imposible. Claro, puedes ser un poquito descarado y pretender justificar tus fallas echándole la culpa a terceros, pero que se justifique, no pues. El primer trimestre del 2003 todavía te lo puedo aceptar. Primer trimestre, pero y ellos mismos, ¿te acuerdas claramente que dijeron a partir de julio la cosa va a cambiar y vamos a reactivar? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el entorno internacional negativo había pasado, ¿no? Entonces, mira, en otras partes del mundo todo el mundo está reactivando, salvo aquellos que han cometido errores propios. El mejor ejemplo es China, que ha cometido errores internos propios, ¿no? Su política de COVID ha sido equivocada, su política de enfrentar la crisis inmobiliaria ha sido equivocada, etcétera. O sea, ya son cosas de cada país, de cada administración. Entonces, en el caso del Perú, la recesión es culpa interna, ¿no? O sea, no han generado confianza, no han generado inversión, no han generado, ¿no? Etcétera, no han generado. Y todos esos elementos contribuyen a explicar la menor recaudación y, por tanto, el mayor déficit, ¿no? Bien, Guido. Muchísimas gracias, Guido. Que tengas buen fin de semana. Igual ustedes, cuídense mucho. Un abrazo, Guido Penano, economista que comparte siempre su opinión en esta parte de la programación de Éxitos.